Antes de ingresar de lleno en el estudio del proceso de soldadura SMAU, en esta clase vamos a estudiar acerca de la historia de la soldadura por arco con electrodos revestidos. Una pregunta que siempre nace es: ¿quién inventó la soldadura? La soldadura no es la idea ni la invención de un solo hombre, sino que ha sido un proceso progresivo a través de la historia. Muchas personas han ido aportando al desarrollo y mejora de este proceso. Específicamente, recordemos que la necesidad de unir materiales viene muchos siglos atrás, pero nos vamos a centrar en el desarrollo de la soldadura por arco, cómo se hizo y desde dónde inició. En 1800, Sir Humphrey Davy inventó el generador que encendió el arco eléctrico, mediante la utilización ¿de qué? De electrodos de carbono. Esta fotografía es una réplica de la máquina que él diseñó, con la utilización de electrodos de carbono. Mediante esto, él inició y desarrolló el arco eléctrico. Posteriormente, Nikolai N. Bernardos se le concedió 2 patentes para soldar en 1885 y 1887, con la misma utilización de la máquina de Sir Humphrey Davy, utilizando electrodos del carbono. Aquí vemos la patente que él tenía de la primera máquina. Se puede considerar que esta fue la primera máquina de soldadura por arco. Estas máquinas fueron utilizadas durante varios años, pero lamentablemente fueron echadas en desuso debido a que las propiedades mecánicas de los cordones de soldadura eran bastante bajas. En 1890, la soldadura por arco con electrodo metálico pero desnudo, es decir, sin ningún tipo de recubrimiento, se le debe a estos 2 personajes, el norteamericano Charles L. Coffin y el ruso N. G. Slavianov. Estas 2 personas desarrollaron el tipo de soldadura por arco con electrodo pero sin ningún tipo de recubrimiento. Posteriormente, Oskar Kerner de Suecia inventó el electrodo recubierto en 1905, tal cual como nosotros lo utilizamos y lo conocemos a este electrodo. Él utilizó este revestimiento a base de carbonatos y silicatos. Un dato interesante es que Oskar Kerner, él es el fundador de la compañía ESA. Para la utilización de los electrodos revestidos, el fundamento es la generación de un arco eléctrico. Entonces, vamos a hablar acerca de este fenómeno físico. El fenómeno físico producido por el paso de una corriente eléctrica a través de una masa gaseosa, en este caso el aire, generando en esta zona alta temperatura, la cual es aprovechada como fuente de calor en todos los procesos de soldadura por arco eléctrico. Vamos a ver un experimento hecho de una soldadura por arco eléctrico. Tenemos 2 electrodos del carbono. Producto de la unión a cierta distancia, mediante el aire como capa gaseosa, se genera una alta temperatura, que vamos a ver posterior. Todos los procesos de soldadura por arco tienen este fundamento. Producto de este alza de temperatura, podemos fundir los materiales y generar los procesos de soldadura. Al final, luego de la generación, observamos aquí la alta temperatura producida en los electrodos. Ahora, para enlazar la parte experimental que realizamos con la parte práctica mediante un esquema, vamos a realizar esta gráfica. Tenemos la fuente de corriente eléctrica y los 2 polos. En este caso, el polo negativo viene conectado al elemento que se va a soldar y el polo positivo está conectado al portaelectrodos. También a este arco eléctrico se lo conoce como arco voltaico. Se forma por el contacto eléctrico, como observamos aquí, y posterior separación a una determinada distancia entre los polos positivo y negativo. Este arco eléctrico, o también llamado arco voltaico, tiene ventajas y desventajas. Como principal ventaja tenemos que se ocupa como fuente de calor para los procesos de soldadura utilizados por arco, y la principal desventaja es que provoca irradiaciones de los rayos. Como recomendación general, no exponerse sin equipo de seguridad a los rayos debido a la influencia de estos sobre el organismo, ya que los mismos causan algunas de las siguientes afecciones. Por ejemplo, tenemos a nivel de radiación lumínica el encandilamiento, que es la pérdida momentánea de nuestra visión. Luego, por los rayos infrarrojos, quemaduras de piel. Y por último, la radiación ultravioleta, que produce también quemaduras de piel y ojos. La siguiente clase no te la puedes perder, ya que nos vamos a introducir al principio de funcionamiento del proceso SMAU, sus ventajas y desventajas y denominaciones comunes.